La neblina descendía como un velo silencioso sobre el pequeño pueblo de Santa Clara, entre montañas frías y caminos de piedra. Carolina regresaba agotada del centro médico, con las piernas pesadas después de una jornada larga, reemplazando a una colega enferma. Subió los escalones de su vieja casa colonial y al llegar al recibidor notó un sobre grueso con detalles dorados. Lo abrió sin apuro, pero al leer sus ojos se agrandaron. Era la invitación de boda de su hermano Julián. «¿Así, sin llamarme antes?», murmuró con una mezcla de sorpresa y una punzada vieja en el corazón. En ese instante, Alicia, su hija de 8 años, salió corriendo con sus trenzas despeinadas y un marcador azul en la mejilla. «¡Mami, llegaste! Hoy saqué 10 en la tarea», dijo colgándose de su cuello. Carolina sonrió, acariciando su cabecita perfumada a jugo y caramelo. Pero su mente seguía atrapada en la carta, donde el pasado y el futuro chocaban sin aviso. En la cocina, mientras preparaba té con su vieja, tetera de flores azules, Carolina le contó a Alicia: «Tu tío Julián se va a casar». La niña aplaudió emocionada. «¿Habrá vestido blanco y pastel? ¿Puedo usar mi vestido con brillitos?». Carolina sonrió, aunque su pecho pesaba. «Claro que sí, mi amor». Desde el cuarto del fondo, Rogelio no respondió cuando lo llamó. Con 14 años, vivía con los audífonos puestos y el alma distante. «Ni siquiera me ayudó con las matemáticas», se quejó Alicia. «Prometió». Carolina suspiró. «La adolescencia es un desierto difícil», pensó. Mientras servía el té, recordó cómo Julián siempre fue el favorito de mamá, ruidoso, brillante, lleno de ideas. Ella, en cambio, era la del deber, la que ponía parches en todo. «¿Y quién es la novia, mami?», preguntó Alicia, balanceando las piernas desde la silla. «Se llama Valeria. ¿Te acuerdas de la mujer del cumpleaños de la abuela? Alta, de cabello corto, que no quiso jugar con ustedes». La niña hizo una mueca. «La que estaba todo el tiempo con el celular». Carolina asintió en silencio, sintiendo algo que no quería nombrar. El sonido de la llave girando interrumpió la conversación. Patricio, el esposo de Carolina, entró al fin. Tenía la camisa manchada de tierra y ojeras profundas bajo los ojos. «¡Papá!», gritó Alicia corriendo hacia él. «Tío Julián se va a casar». Él sonrió apenas y acarició la cabeza de la niña. «¿Con quién?», preguntó al entrar a la cocina. Carolina le entregó la invitación sin decir palabra. «¿Valeria?», repitió Patricio al leer y, en ese instante, la sonrisa se le desdibujó. Bajó la mirada y un leve sudor le perló la frente. «Ah, sí, claro, la rubia del cumpleaños». Carolina lo observó de reojo mientras servía el té. ¿Por qué había palidecido? «La boda será en 3 semanas, en una hacienda antigua cerca del lago. Tendremos que quedarnos allá». Patricio dudó. «Estoy con mucho trabajo. No sé si podré». Alicia frunció el ceño. «Tienes que ir, papi. ¿Habrá pastel?». Él se rió nervioso. «Bueno, intentaré». Pero a Carolina no le pasó desapercibido el temblor leve en su voz. Los días siguientes se llenaron de preparativos. Julián, siempre entusiasta, le pidió ayuda a Carolina para elegir las flores, organizar la lista de invitados, pensar en los centros de mesa. «Tienes buen gusto, hermanita», decía con cariño. Alicia ayudaba encantada, imaginando su vestido brillante y trenzas con cintas nuevas. Valeria, sin embargo, parecía estar en otra parte. Siempre con el celular en la mano, asentía a todo sin realmente escuchar. Carolina lo notaba, pero no decía nada. Patricio, por su parte, evitaba hablar del tema. «¿No vas a ser testigo de la boda?», preguntó Julián un día. «Eres mi cuñado y mi mejor amigo». Patricio rió nervioso. «Estoy hasta el cuello con la obra. Ya sabes cómo es esto».
Carolina lo observó en silencio. Esa evasión no era normal. Antes, él se ofrecía incluso sin que le pidieran. Algo en su manera de moverse, en su falta de ganas, comenzaba a sembrar una inquietud. Y lo peor es que Carolina conocía esa sensación. Era la misma que había sentido años atrás, justo antes de que su padre muriera y su mundo cambiara para siempre. Una noche, mientras Carolina volvía de una reunión con los floristas, escuchó desde el pasillo la vocecita de Alicia hablando con Rogelio. «No me gusta la tía Valeria», decía la niña con firmeza. «Es rara». Rogelio, con esa superioridad típica de adolescente, respondió sin mirarla. «No digas tonterías. Eres muy pequeña para juzgar». Pero Alicia insistió, bajito. «Es que ella mira a papá de una forma rara, y él también la mira». Carolina se quedó paralizada, con las llaves en la mano. El corazón le dio un vuelco. Quiso convencerse de que era solo imaginación infantil. Alicia siempre inventaba historias, como aquella vez que dijo que su vecina era espía. Pero esta vez, su voz sonaba distinta, más seria, más herida, como si su alma de niña estuviera viendo lo que los adultos no querían mirar. La víspera de la boda, la familia llegó a la hacienda. Era un lugar majestuoso, con columnas de piedra, balcones floridos y vitrales antiguos. «Parece un castillo», exclamó Alicia al entrar. Los niños quedaron en un cuarto contiguo al de los padres. Rogelio estaba fascinado con tener su propio espacio, mientras Alicia, algo inquieta, pidió dormir con Carolina. «No, mi amor, estás grande, pero si necesitas algo, estamos al lado». Por la noche, hubo una cena de ensayo con música en vivo y vino caliente con canela. Julián, vestido de blanco y sonriente, parecía un niño feliz, pero Carolina notó que evitaba mirar a Valeria. Ella, con un vestido negro impecable, revisaba el celular cada 5 minutos. Patricio, mientras tanto, se mantenía cerca de la barra. A ratos reía, a ratos se ausentaba. Cuando Carolina miró su reloj, notó que llevaba casi media hora desaparecido, y tampoco veía a Valeria por ningún lado. Sintió un escalofrío subirle por la espalda e hizo un esfuerzo por seguir sonriendo. Cerca de media hora después, Carolina vio a Patricio regresar solo, con el rostro levemente enrojecido y los ojos esquivos. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz tranquila, aunque por dentro hervía. «Tuve que hacer una llamada del trabajo», respondió sin mirarla. Su camisa olía a perfume, no al suyo, un aroma floral, caro, idéntico al de Valeria. «¿Y ella?», preguntó con naturalidad. «¿Valeria?», repitió él tragando saliva. «No la he visto». Pero Carolina sabía que mentía, lo sintió en su pecho. Esa intuición que nace del dolor y que rara vez se equivoca. Esa noche, cuando Alicia se durmió abrazada a su peluche, Carolina la miró largo rato. «¿Y si tiene razón?», susurró en la oscuridad. Se sentó al borde de la cama con las manos temblorosas. Su mundo, por primera vez, parecía romperse en silencio. A la mañana siguiente, todo era movimiento. Decoradores, músicos, mozos, todos corrían por los pasillos de la hacienda preparando la ceremonia. Carolina ayudaba a Julián con los últimos detalles. Él parecía feliz, pero había algo extraño en sus ojos. «¿Te pasa algo?», preguntó ella. «¿Estás seguro de casarte?». Julián desvió la mirada y forzó una sonrisa. «Solo son nervios». Patricio, por su parte, se vestía en silencio. Se veía pálido, distraído, como si tuviera el alma en otro lugar. Cuando Carolina entró a la habitación con su vestido azul oscuro bordado, lo encontró sentado al borde de la cama, mirando al vacío. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, ya falta poco para que todo esto termine». Esa frase la heló por dentro.
¿Qué quieres decir con terminar? Él no respondió, solo se levantó, ajustó el cuello y salió. Y si tú también alguna vez sentiste que algo estaba a punto de romperse, comenta tu nombre y desde dónde nos ves. Queremos orar contigo, no estás solo. Suscríbete al canal si crees en el poder sanador de la verdad. La ceremonia tuvo lugar en el jardín principal de la hacienda, bajo un arco de rosas blancas que bailaban con el viento andino. Valeria llegó puntual, vestida de marfil, impecable, pero inexpresiva. Caminaba como si cada paso fuera un acto calculado. Alicia, vestida de rosado y con flores en el cabello, esparcía pétalos frente a ella, feliz por el papel que le habían asignado. Julián la esperaba al fondo del altar, con una mezcla de ilusión y algo que Carolina no había visto en él antes: miedo. Patricio estaba a su lado. Entregaba los anillos con manos temblorosas. Carolina lo notó desde lejos. Y notó también una mirada fugaz, un cruce de ojos entre Valeria y él. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que todo el cuerpo de Carolina se estremeciera. Sabía que estaba viendo algo que no debía, pero que no podía ignorar. Durante el banquete, los brindis se sucedían entre risas, música y copas que tintineaban. Julián, con voz entrecortada, habló del amor, de la familia, de la fe. Pero no miraba a su esposa, miraba al horizonte. Carolina apenas probó la comida. Observaba cada gesto, cada susurro, cada ausencia. Patricio desapareció poco antes del postre. Valeria también. No puede ser, murmuró para sí. Rogelio charlaba con unos adolescentes cerca del jardín. Alicia correteaba de mesa en mesa, hasta que dejó de estar. Carolina se puso de pie como un resorte. ¿Dónde está Alicia? Revisó los baños, el patio, el pasillo. Nada. Entonces la vio. Su pequeña, con los ojos muy abiertos, corría hacia ella desde el fondo del corredor. Mami, hay algo que tienes que ver, pero prométeme que no te vas a enojar. Carolina se arrodilló frente a Alicia, que respiraba con dificultad, como si hubiera corrido kilómetros. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde estabas? La niña bajó la mirada y estiró la mano. Tenía su teléfono. Fui al estacionamiento. Vi a papá y a la tía Valeria. Estaban en el auto, muy cerca. Carolina sintió que el mundo se detenía. ¿Cerca? ¿Cómo?, preguntó con voz casi muda. Alicia tragó saliva. Se estaban besando, mami. Yo grabé un poquito. Quería mostrártelo, porque sé que tú no lo ibas a creer. El rostro de Carolina se volvió blanco. Con manos temblorosas, tomó el celular y reprodujo el video. Allí estaban, claros como el día, Patricio y Valeria en el asiento trasero, abrazados, riendo, como si fueran los dueños del mundo. Y al final, Valeria susurraba: solo un poco más. Pronto todo será nuestro. La pantalla del celular seguía iluminada, pero Carolina ya no la veía. Sus ojos estaban fijos en el vacío, sus labios entreabiertos, su alma estallando en silencio. «Mami», murmuró Alicia asustada. Carolina la abrazó con fuerza, besó su cabeza y dijo con voz firme: «Gracias, hija. Lo que hiciste fue muy valiente». Se levantó, tomó aire y apretó el celular contra el pecho. Caminó decidida entre las mesas del banquete hasta llegar al salón lateral, donde sabía que Patricio y Valeria se refugiaban. Abrió la puerta sin tocar. Allí estaban, de pie, cerca de una ventana. Valeria se sobresaltó. Patricio palideció. «Tenemos que hablar», dijo Carolina cerrando la puerta tras de sí. Su voz era suave, pero tan firme que el aire pareció detenerse. Valeria fue la primera en intentar hablar. «Carolina, no es lo que parece», pero su voz temblaba y su rostro mostraba más culpa que sorpresa. Patricio, rígido como estatua, no podía sostenerle la mirada.
Carolina no levantó la voz, solo sacó el celular del bolso y reprodujo el video frente a ellos. La imagen hablaba sola. No había defensa, no había excusa. Cuando terminó, se hizo un silencio denso. Mi hija, nuestra hija, lo vio todo, dijo Carolina, con lágrimas, conteniéndose detrás de los párpados. ¿Eso es lo que le dejaron como recuerdo de este día? Patricio bajó la cabeza, murmurando apenas, no queríamos que fuera así. Pero lo fue, respondió ella. Y ahora, díganme cómo se supone que explicamos esto a Julián. Valeria se dejó caer sobre el sillón, cubriéndose el rostro. Yo iba a decirle, después de la boda, mis padres invirtieron tanto, todo se complicó. Carolina la miró con dureza. ¿Complicado es fingir que amas a mi hermano mientras te besas con mi esposo? Patricio intentó acercarse. Carolina, ese fue un error, algo que no buscábamos. Pero ella dio un paso atrás. No me toques, no después de destruir lo que construimos en 15 años. Su voz seguía sin gritar, pero cada palabra era como un cuchillo limpio. Y Julián, ¿no pensaron en él, en los niños? El silencio era brutal. Entonces, con voz firme, añadió, él se merece la verdad, hoy, antes de que jure amor eterno a una mentira. Y salió del salón con el celular en la mano, decidida a enfrentar el momento que podía destruir, o finalmente liberar. Carolina caminó por el corredor principal con el corazón latiendo como tambor. Los músicos afinaban sus instrumentos y los invitados comenzaban a rodear a Julián para las fotos. Él, feliz, sonreía sin saber que su mundo estaba por desmoronarse. Carolina lo vio de espaldas, con su traje beige, acomodando una flor en la solapa. Respiró hondo, tragó el nudo en la garganta y se acercó. Julián, llamó suavemente. Él se giró con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «Carito, ¿qué pasa?» Ella lo tomó del brazo y lo llevó hacia una esquina del salón, lejos del bullicio. Le entregó el celular. «Tienes que ver esto, y perdóname por ser yo quien te lo muestre». Julián, confundido, miró la pantalla, presionó play, y todo cambió. Primero fue la sorpresa, luego la incredulidad. Finalmente, el dolor. El rostro de Julián se desfiguró al ver la escena. Su prometida, su amiga, su cuñado, traicionándolo en la víspera de su boda. Cuando terminó el video, levantó la mirada hacia su hermana. «¿Es esto real?», murmuró sin aliento. Carolina asintió en silencio. Julián apretó los puños con fuerza. Por un instante, pareció que iba a gritar, a correr, a golpear una pared, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, quieto, destrozado por dentro. «Gracias por decírmelo», dijo con voz ronca. «Necesito unos minutos». Carolina le tocó el brazo con ternura y él se apartó despacio. Caminó hacia el jardín, solo, mientras todos seguían sonriendo dentro, sin saber que el alma del novio ya no estaba allí. Julián reapareció en el salón 15 minutos después. Su rostro ya no mostraba emoción, solo una calma tensa, peligrosa. Se dirigió directamente hacia la sala donde Valeria y Patricio aún estaban. Abrió la puerta sin golpear. Valeria se puso de pie, nerviosa. Patricio giró, sorprendido. «Julián, yo...», comenzó ella, pero él levantó una mano. «No necesito explicaciones», dijo con voz controlada. «Solo una respuesta. ¿Desde cuándo?» Nadie respondió. ¿Desde cuándo me miraban a la cara, sabiendo que planeaban esto? Valeria bajó la cabeza. Patricio intentó acercarse. «Hermano, por favor». Pero Julián lo fulminó con la mirada. «No me llames así, no tienes derecho». El silencio era espeso como humo. «Cancelo la boda, ahora». Y con esa frase dio media vuelta, dejando atrás las ruinas de lo que creyó ser su vida. Valeria corrió tras él.
No puedes hacer esto. Están todos aquí. Tus invitados, mis padres, la prensa. Julián se detuvo en seco. Eso es lo que te preocupa. Los fotógrafos, los comentarios. Y yo, Valeria, ¿qué soy yo en todo esto? Ella no respondió. Patricio los alcanzó. Julián, esto no es fácil para ninguno. Fácil, interrumpió él con los ojos humedecidos. ¿Y crees que será fácil para Alicia saber que su papá es un traidor? Para Rogelio, que te veía como ejemplo. Para mamá, cuando escuche por qué su hijo no se casó. Nadie se atrevió a decir nada. Entonces, Julián miró a Carolina, que acababa de llegar. Dile a todos que la boda no va, que el milagro no ocurrió. Y allí, en medio de aquel salón lleno de flores, músicas y promesas rotas, el silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Carolina acompañó a Julián hasta una sala vacía de la hacienda. Él se dejó caer en una silla antigua, con la mirada perdida. «Perdí todo, Carito», murmuró. Ella se arrodilló frente a él y le sostuvo las manos. «No perdiste todo, te perdiste de una mentira, pero ganaste la verdad y yo estoy aquí, siempre». Julián dejó caer lágrimas pesadas sin vergüenza. «¿Y qué hago ahora?». Carolina respiró profundo. «Vamos a decir la verdad a los invitados, a tu corazón, a Dios, porque cuando uno se atreve a romper el engaño, empieza a sanar». Julián la miró por fin, con ojos cristalinos. «Gracias, hermanita. Si tú no hubieras tenido el valor...». Carolina sonrió con tristeza. «Fue Alicia. Dios habló a través de ella. Y si tú también crees que Dios puede hablar, incluso a través de un niño, suscríbete ahora al canal y comparte esta historia si alguna vez tuviste que elegir entre callar o ser valiente». En el patio principal, los invitados comenzaban a murmurar. Julián subió al escenario improvisado, donde la banda se preparaba para tocar el primer vals. Carolina lo acompañó en silencio. Él pidió el micrófono. «Familia, amigos, sé que esto no es lo que esperaban o merecían, pero la boda no se celebrará». Un murmullo recorrió el lugar como una ráfaga, helada, no por falta de amor, sino por falta de verdad. La persona con quien iba a casarme ama a otro, y ese otro está aquí. Todos giraron el rostro buscando a Patricio, que observaba desde el fondo petrificado. «No necesito venganza, solo verdad. Y hoy prefiero quedarme con la dignidad de empezar de nuevo, que con la vergüenza de vivir una mentira». Nadie aplaudió. Nadie rió. Solo se escuchó el canto lejano de los pájaros y un alma que comenzaba a liberarse. Carolina encontró a Patricio junto al pasillo de piedra que daba al jardín trasero. Estaba encorvado, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo mojado. Cuando la vio, intentó hablar. «Carito, yo». Ella levantó una mano. «No, no más palabras vacías». Se hizo un silencio tenso. 15 años, Patricio, 2 hijos. ¿Y tú elegiste esto? Él tragó saliva. No fue planeado. Solo pasó. Carolina rió sin alegría. No, pasar es una tormenta, una traición. Se construye, se alimenta. Tú elegiste. Él la miró con los ojos humedecidos. Te juro que me arrepiento. Y eso borra el dolor de mis hijos, de mi hermano, el vacío que sembraste. Patricio bajó la cabeza. Y entonces, sin rabia, sin gritos, Carolina dijo, «Ya no somos nosotros. Se acabó». Carolina regresó al cuarto donde Alicia y Rogelio la esperaban en silencio. Alicia tenía los ojos enrojecidos y su muñeca apretada contra el pecho. Rogelio la miraba sin hablar. «Nos vamos», dijo ella, acariciando sus cabecitas. «¿Papá?», murmuró Alicia. «Papá va a quedarse aquí esta noche, pero mañana hablaremos todos con calma». Rogelio asintió. Ya entendía demasiado. Tomaron sus cosas en silencio.
Mientras cruzaban el patio, Julián los esperaba en la salida. Se abrazaron fuerte. «Gracias por no dejarme solo», le susurró él. Carolina lo besó en la mejilla. «Nunca vas a estar solo, no mientras yo respire». Subieron al taxi con las maletas, los recuerdos y una herida abierta. Pero algo ya comenzaba a sanar. La verdad había salido a la luz. Y ahora el alma podía respirar. Pasaron algunas semanas. Carolina se mudó con los niños a una casa sencilla en las afueras de Tunja, cerca de la casa de su madre. El apartamento era pequeño, con paredes de adobe pintadas de blanco, pero lleno de sol por las mañanas. Allí, poco a poco, la vida empezaba a encontrar su ritmo. Carolina dejó el hospital donde trabajaba y comenzó en un centro de salud comunitario. Menos estrés, menos noches sin dormir, más tiempo con Alicia y Rogelio. Las tardes eran para tomar té con mermelada casera y hacer tareas en la mesa de madera. Los domingos salían a caminar por los senderos del campo. El dolor seguía allí, sí, pero ya no gobernaba, y cada vez que el silencio intentaba regresar como un fantasma, Carolina se repetía: «No elegí esta ruptura, pero sí puedo elegir lo que viene después». Una tarde, mientras Rogelio ayudaba a su abuela con las bolsas del mercado y Alicia dibujaba en su cuaderno, Carolina ordenaba papeles sobre la mesa. Era la notificación oficial del divorcio. Patricio había firmado todo sin discutir: custodia, bienes, visitas. No peleó por nada, quizás porque sabía que ya lo había perdido todo. Carolina suspiró al ver su firma. Era el punto final. Se levantó, fue hasta la repisa y encendió una vela. La misma que Alicia solía encender en la ventana. «Gracias, Dios, por acompañarme incluso cuando me caí». En ese momento, Alicia se acercó con un dibujo. Era su familia. Ella, Rogelio, su mamá y Julián de la mano con ellos. «¿Y papá?», preguntó Carolina con suavidad. «Todavía no sé cómo dibujarlo», dijo la niña. «Quizás cuando deje de doler». Carolina la abrazó fuerte. «Dibújalo cuando estés lista, amor. Yo voy a esperarte». Un sábado por la tarde, Carolina preparaba arepas con queso mientras Alicia miraba dibujos animados y Rogelio leía en la mesa. El timbre sonó. Al abrir la puerta, lo vio. Patricio, más delgado, con la barba crecida y un suéter oscuro. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz baja. Carolina dudó, pero asintió. Alicia corrió hasta él. «¿Viniste?». «Claro, pequeña», respondió levantándola en brazos. «Te lo prometí». Rogelio lo saludó con un gesto seco pero sin hostilidad. Durante la cena hablaron del colegio, de cómo Rogelio había mejorado en matemáticas y de que Alicia quería aprender a andar en bicicleta. Patricio escuchaba todo con atención, sonriendo, y por primera vez en mucho tiempo, Carolina lo observó sin rabia, solo con una distancia que ya no dolía tanto. Después de la cena, mientras los niños le mostraban sus dibujos y tareas, Patricio se acercó a Carolina en la cocina. Le entregó un sobre con documentos. «Aquí están las firmas. No quise mandarlo con un abogado. Necesitaba dártelo yo». Ella tomó el sobre en silencio. «Gracias», murmuró. Patricio respiró hondo. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero que sepas que lo lamento. No solo por lo que hice, sino por todo lo que rompí». Carolina lo miró a los ojos por primera vez en semanas. «Ya no hay nada. O que puedas arreglar, Patricio. Pero aún puedes ser padre. Eso sí depende de ti». Él asintió con los ojos brillando. «Y no voy a fallar otra vez». Carolina bajó la mirada. «Eso, el tiempo lo dirá». Pasaron los meses. La vida en la nueva casa seguía tranquila. Julián visitaba a menudo, ayudaba con las tareas, cocinaba con los niños y por las noches tomaba té con Carolina mientras recordaban su infancia. Él también estaba sanando. Había renunciado al banco
y abierto una pequeña tienda de productos naturales en el pueblo. Rogelio se había vuelto más sereno y Alicia ya no temía dormir sola. Una tarde, mientras decoraban el árbol de Navidad, Patricio llegó con una caja de adornos antiguos. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Nadie respondió al principio, hasta que Alicia lo tomó de la mano. «Papá, pon esta estrella en la punta». Él la miró con los ojos llenos de ternura, subió la escalera y lo hizo. Y por un instante, Carolina sintió que la herida, aunque no cerrada, ya no sangraba. Esa noche, mientras los niños dormían y las luces del árbol titilaban suaves, Carolina se sentó en el sillón con una taza caliente. Julián se le acercó y le susurró: «A veces Dios nos rompe, para reacomodarnos mejor». Ella asintió, mirando el fuego. En el silencio recordó aquella noche en la hacienda, el vestido azul, la traición, el video, el dolor. Pero también recordó a Alicia corriendo hacia ella con el celular, con el corazón puro, con la verdad en las manos. «Gracias, Dios», susurró, «por usar a mi hija como tu voz. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez tuviste que comenzar de nuevo, deja tu nombre y desde dónde nos ves. Queremos orar por ti. Suscríbete al canal si crees que, incluso en medio del dolor, Dios sigue escribiendo milagros».